El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Agradecemos a Radio Universidad 107.5 FM por el espacio. Mi nombre es David López y estaré con ustedes el día de hoy. Les recordamos que este programa es una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcasts. El tema de hoy es la invención de la infancia, y para ello estará la doctora Amparo Reyes platicando con nosotros. Para dar inicio, les presento la cápsula de mi compañero Kevin Flores, que lleva por título La infancia en la Edad Media. Buenas tardes, soy Kevin Flores, alumno de octavo semestre de la licenciatura en Historia. La siguiente cápsula que les presentaré es sobre la infancia de la Edad Media. El concepto de infancia es uno relativamente nuevo en el hemisferio occidental. La infancia moderna tiene sus orígenes durante la Ilustración entre los siglos XVII y XIX. Previo a este periodo, las sociedades occidentales percibían a los niños como adultos pequeños. La niñez era percibida como un periodo de preparación para la adultez, por lo que se esperaba que los jóvenes adquirieran grandes responsabilidades a muy temprana edad. De hecho, en algunas culturas, los niños se podían llegar a enlistarse en el ejército. Es durante la Edad Media que la niñez comienza a evolucionar. La expansión del cristianismo trajo consigo la idea del pecado original, que los niños nacían sin este pecado y que requerían de salvación. Esto condujo a un mayor énfasis en la educación moral de los niños, del desarrollo de la literatura infantil y otras formas de entretenimiento enfocados a los valores morales. Desde pequeños, los niños eran asignados a ayudar en la familia por medio de trabajos, y se esperaba que continuasen ayudando a proveer hasta que fuesen capaces de independizarse. Conforme los jóvenes crecían, los trabajos que se le asignaban eran cada vez más duros y difíciles. A su vez, las tareas asignadas comenzaban a variar en función del género del joven. Por ejemplo, las niñas eran enseñadas a tejer y a fabricar encajes. Otras tareas podían ser recolectar leña y agua, realizar mandados, preparar la comida, ordeñar, lavar y limpiar, entre otras cosas. Existían ciertas variaciones dependiendo de la región en la que estuviese radicada la familia. La entrada a la adultez no estaba muy clara en esta época, y existe debate sobre si existía el concepto de adolescencia en la Europa medieval, aunque hay un punto en el que muchos investigadores parecen coincidir, y es que la adultez comenzaba, y por ende la niñez terminaba, una vez se alcanzaba el matrimonio. Por mi parte es todo y que tengan una agradable tarde. Muy buenos días, mi nombre es José Alonso Castorena y para inicio con la entrevista les presento a nuestra invitada del día de hoy. Amparo Reyes Gutiérrez es doctora en Historia por el Colegio de México, ha participado en diversos proyectos de difusión de la historia y es administradora de la página de Facebook Historia de la Frontera. Es docente de la materia Taller de Organización de Archivos en el Departamento de Historia y Antropología y actualmente se desenvuelve como jefa del Departamento de Archivo Histórico del Boletín Oficial del Estado de Sonora. Agradecemos a la doctora Amparo por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para dar inicio a esta entrevista vemos cómo pues el tema de la infancia pues ha sido un tema un poco más actual, podría decirse de cierta manera, y vemos cómo mucha gente a lo mejor no sabe que el proceso de un niño o de un infante pues antes no se consideraba. ¿Cómo empezó a cambiar esa transición? Bueno, pues la infancia, como bien dices, es un concepto, ¿no? Y pues los conceptos son polisémicos, lo que quiere decir que pues van cambiando su significado a través del tiempo. Y en México la idea de los niños, tal y como lo conocemos ahora, pues que tienen que ir a la escuela, que tienen que estudiar, tienen que jugar, no aportan a la economía de su familia, es una idea que se va a empezar a difundir y consolidar hasta el siglo XX. Y más específicamente en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que todavía muchos de nosotros recordamos que nuestros padres o nuestros abuelos nos dicen, no, yo empecé a trabajar de muy chiquito y no cuestiones de ese tipo. Realmente va a ser hasta la segunda mitad del siglo XX que ya esa idea se consolida en México, pero va a iniciar en el siglo XIX, ¿no? Los primeros
tiempos en los que llegaron estas ideas sobre que los niños eran seres inocentes, que debían de ser personas que debían dedicarse únicamente a prepararse para el futuro, pues los vamos a encontrar ya en el siglo XIX con las legislaciones liberales, por ejemplo, con los primeros intentos de escolarización y sobre todo con los primeros textos que se empezaron a difundir especialmente para los niños y las niñas. Y este proceso previo a esta situación, pues las legislaciones, como usted comenta, antes de eso, pues un niño para nosotros actualmente, ¿qué hacía en ese tiempo? Pues en ese tiempo la vida de un niño no era muy diferente a la de los adultos, ¿no? Los niños en cuanto podían, tenían que empezar a trabajar junto a su familia. Ese es un matiz importante, ¿no? Porque en épocas posteriores, cuando los niños trabajen, pues normalmente lo van a hacer en fábricas o en otro tipo de lugares alejados de su círculo familiar. Uh-huh. Pero durante los siglos XVIII y XIX, los niños que trabajaban regularmente lo hacían al lado de sus padres, de sus tíos, ¿no? Las niñas tenían un rol muy importante en los trabajos domésticos y en la crianza de sus hermanos más pequeños, ¿no? Ellas iban por agua, hacían la comida, cambiaban a los niños, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, y eran supervisadas por sus madres o por sus tías, ¿no? Entonces sí, los niños estaban allí para trabajar, ¿no? Para colaborar en el trabajo, y era muy mal visto si no lo hacían, ¿no? Eran vistos como desobedientes o como ociosos, ¿no? Y pues la gente ociosa antes no era muy bien apreciada, ¿no? Y por ejemplo, como usted menciona, pues sobre el ocio y cómo pues los niños desde muy pequeños tenían que trabajar, ¿qué fue lo que impulsó a que esto dejara de ser? O sea, ¿en qué momento la gente empezó a notar que pues los niños que eran como pues adultos pequeños o pues de una estatura, peso más pequeño, dijeron, no, pues en realidad sí son diferentes a nosotros, tienen otro desarrollo, necesitan otro proceso? Eso llega, bueno, desde a finales del siglo XVIII, pero luego en el siglo XIX, cuando llega una corriente médica que se llama el higienismo, no sé si lo hayan escuchado. Entre las muchas cosas que postulaba esta corriente médica, era que debían de tomarse medidas para el correcto desarrollo de los niños, porque sí se veía que pues los niños que no estaban bien nutridos, que desde pequeños eran sometidos a trabajos muy pesados, pues crecían con sus cuerpos atrofiados, disminuidos, es decir, tenía un impacto en su desarrollo físico. Entonces, bueno, estos médicos van a empezar a proponer cierto tipo de cuestiones, como por ejemplo, el ordenamiento de la familia, ¿no? Ellos decían, bueno, en casa tiene que haber, era lo que ellos pensaban, ¿no? Tiene que haber una madre de familia que atienda a los niños y un padre de familia que trabaje y aporte con ese dinero, ¿no? De su trabajo al sustento de esos niños. Si los niños están seguros, tienen alimento seguro, ¿no? Se dedican únicamente a estudiar, pues su desarrollo va a ser el ideal, y llegado el momento ellos van a poder aportar como ciudadanos del futuro, ¿no? Era esta la idea que se estaba tratando de difundir. Sin embargo, para los padres de familia había mucha resistencia, ¿no? Aquí en México esta idea específicamente se va a implantar de forma masiva en la posrevolución, cuando llega la escolarización obligatoria de los niños, ¿no? En la época de la Secretaría de Educación Pública y eso. Entonces, los padres tenían resistencia de mandar a sus hijos a la escuela porque de cierta forma perdían trabajadores. Un padre campesino que se llevaba a sus 4 o 5 niños al campo, pues ahora no tenía nadie porque estaba obligado a mandar a esos niños a la escuela, ¿no? Pero ya hay, digamos, como una ley que obliga a los padres, ¿no? Porque la educación, pues acuérdense que se vuelve obligatoria para los niños después de la revolución. Claro, y también supongo que eso afectaba igual para los niños, pues cuánto tiempo duraba cuántos duraban en su vida, de 40, 50 años llegaban, o a lo mejor ni a esa edad podían llegar. Exacto, ¿no? Afectaba muchísimo su esperanza de vida. También hay que tomar en cuenta que, bueno, si a los niños se les involucraba en el trabajo, pues también se les daban las herramientas de trabajo. Entonces los niños manejaban machetes, pistolas y un montón de herramientas, pues que ahorita se nos harían como inaudito, ¿no? Es hasta abuso infantil, eso no se considera hoy. Entonces sí, también hay que tomar en cuenta que los niños tenían muchas experiencias que la infancia de ahora ya no tiene, como por ejemplo los niños no estaban excluidos de la vida social, como ahora sí lo hacemos. Por ejemplo, ahora fallece alguien y pues no los llevas a la funeraria, ¿no? Tienen un enfermo y ni siquiera tienen permitido entrar al hospital.
Sin embargo, antes los niños estaban inmersos en todo esto, ¿no? Incluso tenían la experiencia de haber visto morir a sus hermanos, por ejemplo. No, acuérdense que había muchísima mortalidad infantil. Se estima que ni la mitad de los niños que nacía llegaba a los 5 años, por ejemplo. Entonces estos niños pues ya habían visto fallecer a sus hermanos, por ejemplo, ¿no? A sus padres incluso, porque esta esperanza de vida tan corta pues también provocaba que hubiera huérfanos, ¿no? Entonces pues era un poco esta situación. Sí, o sea, vemos cómo pues se toman, o sea, cambia totalmente la percepción de cómo se tiene un niño. A continuación, la siguiente cápsula a cargo de mi compañera Carla Cota, que lleva por título La infancia en la pintura. El concepto de niñez y el comportamiento de los adultos para con los menores ha sufrido cambios a lo largo de la historia occidental, estando relacionado con la educación. En Grecia y Roma, la escolarización era dividida en etapas con el fin de preparar a los futuros ciudadanos, ya sea como librepensadores o buenos oradores. En la Edad Media, esta concepción relacionada con la educación para el libre pensador quedó atrás al aparecer la del servidor a Dios y la idea del niño pasó a ser la de un ser corrupto, que debe ser socializado y redimido. El niño es concebido como un hombre en miniatura, un homúnculo, donde no hay crecimiento, sino evolución de un estado inferior a uno superior, cuestión que puede verse en el arte, siendo las siguientes obras prueba de ello, ya que la representación del niño, dentro del contexto religioso, el niño Jesús y la Virgen María, son adultos chiquitos, alguien con rostro y cuerpo pequeño. La primera de ellas data del año 1310, titulada La Madonna di Ognissanti, del pintor italiano Giotto, donde se nos presenta a un niño cuyo rostro recuerda al de un hombre adulto, mientras que Ramón de Torrens, en 1350, nos presenta a la Virgen María como una mujer muy pequeña en su pintura Santa Ana enseñando a la Virgen a leer. Entre las otras obras a considerar se encuentra el retablo de Santa Ana, la Virgen María y el Niño, de Bernardo de Arás, datada en el año 1449, la Virgen de la Leche del maestro Bartolomé hacia 1490, Santa Ana con la Virgen y el Niño Jesús de Pere Terrenx, del año 1500 aproximadamente. Por último, se encuentra la obra Santa Irene arranca las flechas a San Sebastián, de autoría anónima, fechada para la segunda mitad del siglo XV, siendo una de las obras no expuestas del Museo del Prado. No fue hasta la llegada de Rousseau que la concepción del niño como adulto pequeño dejó de ser algo general. Sostiene que este es un ser con características propias, que tiene un desarrollo tanto físico como intelectual. Esta idea y las consecuentes son plasmadas en la pintura también. Una manera de visualizar este cambio es la aparición del retrato infantil en España a finales del siglo XVIII, asociando ciertas virtudes a la niñez, tales como la inocencia, espontaneidad y la gracia, aunque en algunas ocasiones se mantenía la concepción de los adultos pequeños. La composición de los fondos trataba de compensarlo. La obra de Vicente López titulada Luisa de Prat y Gandiola, luego Marquesa de Barbacón, de 1845 es el ejemplo máximo de ello. Para el Baúl de Pesqueira, Carla Cota. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la entrevista y sería con la siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo se difundió este cambio de imagen y cómo fue recibido por la sociedad? Ahorita nos comentó pues que los padres pues lo veían de que no, pues estoy perdiendo trabajadores, o sea, porque muchas veces la gente pues de escasos recursos o gente que tenía muchas deudas pues tenían que tener a sus hijos para poder pagar esas deudas. O sea, ¿cómo fue recibido por los padres, la sociedad en general? Al principio se empezaron ya en la segunda mitad del siglo XIX, se empezaron a imprimir libros para niños, ¿no? Los primeros cuentos, manuales, lecturas que iban dirigidas al público infantil. Por supuesto, iban dirigidos a un público de niños que sabían leer, que pues eran poquitos, ¿no? Era como para los niños de clase media o de clase alta. Pero aún así ya venían estas nuevas ideas de que los niños debían de aprender valores, debían de educarse, debían de practicar el respeto a sus padres, a sus maestros, ¿no? Y tener aspiraciones de ser, en caso de los niños, de ser profesionistas, o de las niñas, de ser amas de casa y madres, ¿no? Para esto se les educaba según su género. Pero esto ya era un cambio muy importante, como les digo, con respecto a la época anterior, donde los niños y las niñas pues estaban obligados a colaborar con la economía de su familia. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la época de la Revolución, cómo hay fotografías de los niños soldados, ¿no? Uh-huh. Hay un libro de la investigadora Beatriz Alcubierre que se llama Los niños villistas. Entonces, pues ahí tenemos el ejemplo de cómo no importaba la edad, no importaba que fueran muy jóvenes, estos niños eran admitidos en las filas de los ejércitos de la Revolución, como mandaderos, como tambores, etcétera, pero ya estaban ahí, digamos, en la primera línea de peligro.
En esta época se va a empezar a crear conciencia sobre, pues en este abandono en el que estaba la infancia, ¿no? Recordarán ustedes que es la época de la fundación de la Escuela Cruz Gálvez, aquí en Hermosillo. ¿Qué aproximadamente qué año fue? Disculpe Fue en que me interrumpa. 1917 y precisamente derivó de este problema, ¿no? Decían, bueno, es que en las batallas de la Revolución hay niños que están quedando huérfanos, ¿no? Y no tienen quien los eduque, no tienen a dónde ir. Entonces se crea una escuela con esta visión, una visión donde los niños pueden ser atendidos, pueden ser educados en labores que les van a servir para trabajar en el futuro. Es decir, en la Cruz Gálvez no nada más les enseñaban biología o matemáticas, les enseñaban imprenta, les enseñaban carpintería. Es decir, desde pequeños ya se les iba orientando hacia un oficio que pudiera ser lucrativo para ellos cuando fueran adultos, ¿no? Es decir, dándoles una manera de ganarse la vida. Luego viene ya el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que es un esfuerzo ya nacional masivo, donde se va a obligar a los padres de familia de todo tipo, es decir, fueran gente que viviera en la ciudad, fueran familias indígenas de diferentes etnias, ¿no? A todo mundo se va a obligar a mandar a sus hijos a la escuela a aprender las mismas cosas. Acuérdense que el programa de la primaria pues es el mismo para todos los niños de México, todos los niños tenían que hablar español, todos los niños tenían que aprender los honores a la bandera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde se empieza ya a practicar esta idea de que los niños están para aprender biología, para aprender matemáticas, para que cuando crezcan puedan ser, pues estudiar ingeniería, estudiar medicina, lo que ellos quieran. Todavía en estos primeros tiempos la educación sí estaba muy orientada por género, ¿no? A las niñas se les daban clases de economía doméstica, por ejemplo, ¿no? Pero la idea era que ellas ya no hicieran el trabajo doméstico de la forma que lo hacían sus mamás o sus abuelas, porque se suponía que lo hacían de una forma antigua y de una forma antihigiénica. A estas niñas, ¿no? Como las madres del futuro, se les tenía que enseñar la forma científica de realizar las labores del hogar. Se les decía, por ejemplo, qué productos de limpieza usar, por qué debían de sanear la casa, tener limpio, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos un programa donde pues se va inculcando a padres de familia, pero también a los niños y a las niñas cuál debe ser su rol en la sociedad. Es decir, ya se les aparta de las labores económicas, ya es mal visto, ¿no? Ya los niños y las niñas empieza la noción de que tienen derechos, ¿no? Acuérdense que llegan los derechos de los niños, ¿no? Que ahora son los derechos de los niños y las niñas, pero esto también viene a abonar a esta nueva situación que tiene ahora la infancia. Sí, y como usted estaba comentando ahorita, pues cómo había una diferenciación entre los niños y las niñas, o sea, cada uno tenían roles diferentes. ¿Eso se empezó a dar desde que se creó el concepto o desde antes ya se decía, ya hay diferentes separación entre un hombre y una mujer en ese aspecto? Pues siempre hubo una diferenciación en cuanto a las labores que se les asignaban. Por ejemplo, aquí en el caso de Sonora, ir por agua al río era una labor de las niñas, de las mujeres solteras o de los niños muy chiquitos, ¿no? Niños así como de menos de 5 años. Los niños mayores no iban por agua, tenían otras tareas como ir por leña, ir a buscar las vacas que se perdían, ir a hacer mandados. Sí estaba ya las labores como diferenciadas según el género, ¿no? Y esto, cuando llegue este nuevo tipo de educación, va a continuar con otro tipo de lecturas, con otro concepto y todo, pero también existe una diferenciación. Y pues yéndonos a ese tema pues de cómo había una diferenciación, cómo pues los niños y las niñas tenían otro tipo de educación y cómo pues actualmente pues la infancia ya es un concepto pues claro de cierta manera de cómo pues un niño de una edad a otra pues tiene ciertas labores, como usted mencionaba, cómo se aparte de algunos conceptos de la sociedad, por ejemplo como mencionaba de que pues fallece alguien, no puede entrar a un hospital. ¿Sigue siendo vigente todo ese tipo de cosas o ha cambiado un poco, se ha actualizado por decirse de cierta manera este concepto de la infancia? Yo creo que pues con el avance del concepto de los derechos de los niños y las niñas pues ha cambiado muchísimo la crianza, ¿no? O sea, cómo crían los padres a sus hijos y pues el rol o las expectativas que hay hacia ellos en este momento. Todavía creo yo hace unos 20 años era muy común que los padres le dijeran a sus hijos, no sé, vete por una coca a la tienda, ¿no? O ve y trae las tortillas. Y ahora no. O al menos hace mucho tiempo que no veo yo que vayan niños a la tienda. ¿Por qué? Porque ya se tiene mayor conciencia del peligro que pueden correr. No es que los niños de antes no corrieran peligro, también lo corrían, ¿no?
pero digamos que ahora los padres pues ya no están dispuestos a hacer que sus hijos corran esos riesgos. Y esto viene mucho de esta difusión de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Que tienen derecho a la seguridad, ¿no? Uh-huh. A que alguien vele por ellos. Pues no sé qué consecuencias podrá traer esto para las nuevas generaciones, porque cada forma de crianza pues tiene sus propios efectos, pero yo creo que en general es muy bueno porque pues la gente muy joven, ¿no? Niños y niñas, pues actualmente tienen como más libertad para expresarse, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, que en el pasado pues no necesariamente era así, ¿no? Era más limitado en ese sentido pues lo que querían los niños. Si no les gustaba la ropa, pues no importa, ¿no? Se lo tenían que poner. Si no les gustaba la comida, pues era lo que había. Y ahora pues sí pueden decidir, por decirlo así. Sí, y pues vemos como este cambio pues ha sido muy abrupto, o sea, de cómo un niño pues se vuelve pues un adulto pequeño y ahora pues es una persona totalmente diferente, tiene que tener otras necesidades, jugar, divertirse, ya no preocuparse por esas cosas como mencionaba que podían andar con los villizos en la guerra y todo ese tipo de conceptos. Pero pues agradecemos mucho su tiempo, maestra, por haber hablado con nosotros y habernos explicado muchos temas de la infancia que tal vez mucha gente no tenía claro. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. A continuación, la cartelera de eventos a cargo de Paula Satarain. Los integrantes del Baúl de Pesqueira desde Radio Universidad les deseamos buena tarde y un excelente inicio de semana. Y, para hacer de esta más amena, nos complace invitarles al simposio de nuestro Departamento de Historia y Antropología, con la temática de Inclusión y Exclusión en Latinoamérica, miradas históricas y antropológicas, que se está llevando a cabo a lo largo de esta semana, del 17 al 21 de abril. A continuación, les compartimos algunas de las mesas, talleres y conferencias que se presentarán en el transcurso de mañana, jueves y viernes. Miércoles, de 9 a 10 a.m., las ponencias, Exclusión y Exilio, los opositores del régimen sonorense en Estados Unidos, 1920-1928, y un estudio sobre la exclusión china de Nacosari de García, el caso del movimiento nacionalista excluyente liderado por Juan Calderón, durante 1925, de 9 a 10 a.m. El taller Aproximaciones conceptuales y prácticas para identificar el racismo y la discriminación, de 11 a 2 p.m. A las 4 p.m., la ponencia Los ciudadanos indígenas y su participación en la elección de sus autoridades y de los electores primarios en Sonora, 1833-1852. Y a las 6:30 p.m., la ponencia La turistificación en los pueblos mágicos de México. El día jueves, de 9 a 10 a.m., la mesa temática Los Macurahue en fundición y Quiriego, entre el desarrollo y el olvido, con la proyección del video Tugurada en fundición, un ritual de resistencia en el siglo XXI, como cierre de la mesa. De 11 a 1 p.m., el seminario La desigualdad ante la muerte. De 3 a 4 p.m., la conferencia magistral Visualidades y Memoria en la América Latina. Y a las 5 p.m. la ponencia El bar gay como espacio facilitador de actividad política en la segunda mitad del siglo XX. Finalmente, el día viernes, de 9 a 10 a.m., la mesa temática La interseccionalidad como herramienta analítica de la exclusión, inclusión y acceso, que incluye la ponencia El impacto de variables personales y sociales en la inclusión, exclusión de personas con discapacidad. De 11 a.m. a 1 p.m. el taller Mecanismos de la reproducción de la pobreza, las desigualdades y la exclusión social en la pospandemia. De 7 a 8 p.m. la conferencia magistral Pobreza, desigualdades y exclusión social, un enfoque alternativo en la pospandemia. Y por último, a las 8:20 p.m. la ceremonia de clausura. De igual manera, les invitamos a checar el programa completo en la página oficial en Facebook, Simposio Historia y Antropología Univisión 2023. Esto es todo por mi parte. Se despide Paula Satarain. Esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan, a nuestro operador técnico Gonzalo Olivera y a nuestro productor Jesús Motel. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentran como El Baúl de Pesqueira. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes David López. Hasta la próxima. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.